presentar el acto Cataluña en España, pasado, presente y futuro. Primero de los dos que conforman este proyecto. Una iniciativa emblemática para la sociedad civil catalana, tanto por la cuestión abordada, el papel fundamental de Cataluña en la construcción de la historia de España, que el relato nacionalista manipula y tergiversa, como por la categoría profesional y humana de nuestros invitados, los de hoy y los que nos acompañarán el jueves en Madrid. Las circunstancias políticas de momento inducen a focalizar nuestra atención en temas de extrema gravedad, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La defensa de los derechos fundamentales y la igualdad entre los españoles nos obligó, por responsabilidad, a convocar el pasado día 8 la manifestación contra la amnistía y la autodeterminación. El indudable éxito de la manifestación se mide por los numerosos ciudadanos que abarrotaron el Paseo de Gracia y también por el interés desde sectores concretos por desacreditarla. SCC es una entidad cívica y cultural que también promueve, difunde y fomenta la cohesión y la convivencia entre los ciudadanos de Cataluña y de estos con el resto de los españoles. Entendemos que esa cohesión y convivencia es imposible si no aportamos un relato verídico de nuestra historia común y reflexión sobre el presente y el futuro que queremos para Cataluña como contribuyente histórico de la mejor España. Quiero dar las gracias en primer lugar al coordinador del proyecto, el reconocido historiador y querido amigo Jordi Canal, profesor investigador en la École des Études en Sciences Sociales de París desde 2001. Muchas gracias, Jordi, por tu compromiso profesional y personal con la búsqueda de la verdad. Un privilegio tenerte como colaborador. Y muchas gracias a Valentí Puig, Rosa Cullell y a Miguel Capuz por haber aceptado participar activamente compartiendo con todos nosotros vuestros extensos conocimientos y experiencia. Profesor invitado en varias universidades europeas y americanas, Jordi Canal ha dictado cursos y conferencias en universidades y centros de investigación de Europa, América y África. Es autor, entre otros libros, de El carlismo, 2 siglos de contrarrevolución en España, Banderas blancas, boinas rojas, una historia política del carlismo, Historia mínima de Cataluña, Con permiso de Kafka, proceso independentista en Cataluña, La monarquía en el siglo XXI, La vuelta al mundo de España, y en pocas semanas verá a la luz su nuevo libro Dios, patria, rey, guerras civiles y carlismo en España. La obra de Jordi Canal es mucho más extensa, pero hemos cogido estos títulos. El escritor y articulista de prensa Valentí Puig se licenció en Filosofía y Letras y ha publicado una treintena de obras de todos los géneros: relato, poesía, novela, crítica literaria y ensayo, tanto en castellano como en catalán. Entre sus títulos más destacados figuran Complot, Sueño Delta, Primera fuga, La gran rutina y Barcelona Cao. Los dietarios en el bosque y Materia oscura y los libros de cuentos Mujeres que fuman y Maniobras privadas. Es premio Ramon Llull de novela, premio Josep Pla de narrativa, premio de la crítica de narrativa catalana y premio Sant Joan de narrativa. Miembro del Consell de la Cultura y las Arts de Cataluña y del patronato del Instituto Cervantes, es un experto conocedor de la obra de Josep Pla. Valentí Puig ha sido editorialista, corresponsal en Londres y miembro del consejo editorial del diario ABC y ha colaborado regularmente en El País, La Vanguardia, Diario 16, La Gaceta de los Negocios, Avui, Economía Digital, The Objective y Crónica Global, entre otros medios. Actualmente es articulista en el Periódico de Cataluña y dirige Futuro Estratégico, consultoría para el análisis político y opinión que él mismo fundó. Fue galardonado con el premio Antón Fontán de Periodismo Político en 2012 y representa esa transversalidad de la que nos gusta presumir en Sociedad Civil Catalana. Valentí Puig escribe en catalán, escribe en español, escribe en lo que cree que es más oportuno para expresar las ideas y los conceptos. Rosa Cullell es licenciada en Ciencias de la Información por la Universitat Autónoma de Barcelona y diplomada en Alta Dirección por IES. Inició su carrera en Mundo Diario, periódico del que fue corresponsal en Londres para luego incorporarse a la BBC. Tras 2 años en Australia, volvió a España
y entró en la redacción de El País como periodista del área de Economía. Durante 14 años formó parte del equipo directivo de la Caixa como directora general adjunta. Posteriormente ocupó los cargos de directora general del Gran Teatre del Liceo y de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Consejera delegada del Grupo Audiovisual Portugués Media Capital y miembro del Comité Editorial del Grupo Prisa hasta 2019. Ha formado parte de diversos consejos de administración. Ha publicado la novela El mejor lugar del mundo, editada en catalán y castellano, y un libro de relatos sobre Lisboa. Actualmente está acabando su nueva novela y colabora semanalmente en The Objective y Crónica Global en español. Al leer estos sucintos resúmenes de lo que son los perfiles de nuestros invitados, entenderéis que estemos muy orgullosos de tenerlos con nosotros. Es un auténtico privilegio. Miguel Capuz, profesor de Derecho Procesal Penal en diversos másters y cursos de diferentes universidades, así como del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y del Centro de Estudios de la Generalitat de Cataluña. En sus casi 40 años de trayectoria profesional se ha centrado en el derecho penal. Socio del despacho Capuz Abogados, es presidente del grupo de abogados catalanes constitucionalistas Llibertats y siempre ha defendido que la Constitución del 78 fue una gran adquisición jurídica que no hay que dilapidar de ninguna manera. Desde Llibertats trabaja por la defensa del Estado de Derecho en Cataluña desde el rigor jurídico. Colaborador habitual en distintos medios de comunicación que le reclaman por su dilatada experiencia como abogado penalista. Su última publicación en la revista especializada Món Jurídic versa sobre la derogación del delito de sedición y la modificación del delito de malversación. Muchas gracias a nuestro moderador de lujo por tantos años de coherencia y mirada con perspectiva y profundidad. Sergio Vila-San Juan, periodista y novelista. Es un referente del periodismo cultural en España. Tras licenciarse en Historia, comenzó su carrera profesional con cargos de responsabilidad en el Correo Catalán y el Noticiero Universal, siempre en el ámbito del arte y la literatura. En 1987 se incorpora a La Vanguardia, donde actualmente es redactor jefe de Suplemento Culturas. Ganó el Premio Nadal de 2013 con su novela titulada Estaba en el aire, ambientada en la Barcelona de la década de 1961. Autor de novelas como Una heredera de Barcelona y El informe Casabona, la mayoría de sus libros se ambientan en el mundo de la literatura y el periodismo. Miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural en el año 2020. En 2018 publicó una obra imprescindible, Otra Cataluña, 6 siglos de cultura catalana en castellano. La recomiendo, es una visión de 600 años que pone en valor realmente lo que ha sido la cultura catalana en España. La disertación de Jordi Canal dará inicio a una tarde que promete. Gracias. Buenas tardes. Yo voy a intentar ser breve porque me parece que lo más importante del acto de hoy es la mesa redonda o el conversatorio que va a tener lugar dentro de un momento, pero nos pareció que quizás podría ser interesante decir algunas palabras sobre el pasado. Digamos, la conversación va a girar en torno a Cataluña en España, presente y futuro, pero nos pareció que algunas indicaciones sobre el pasado eran importantes, y sobre el pasado y también sobre cómo se ha construido ese pasado, cómo se ha construido un determinado relato del pasado que es en la actualidad quizás o sin duda el relato dominante de ese pasado de Cataluña y de las relaciones de Cataluña en España, pero que es un relato construido. Todos los relatos son construidos, pero en este caso yo añadiría además un relato inventado
no es que las personas a las que se alude del pasado no hayan existido o no hubieran existido, no es que las fechas concretas de alguna batalla, de algunos hechos, no sean reales, sí lo son, pero se atribuyen habitualmente a una entidad o a unas entidades que realmente nunca existieron en el pasado. Es decir, no hubo un Estado catalán, no hubo una nación catalana, y por lo tanto, de alguna manera, atribuirles un peso en el pasado es falsificar el pasado, alterar el relato sobre las relaciones que mantiene esa Cataluña en España, y por tanto, digamos, es un tema sobre el que voy a decir alguna cosa muy brevemente. Cataluña en España, y se podría añadir también España en Cataluña, ¿no? La reflexión podría ser doble en ese sentido. Me parece que hay que partir de lo ha dicho Elda hace un momento, yo creo que no es posible entender una sin la otra y no es posible pasar por encima de la contribución que ha tenido, que tuvo Cataluña o las personas, los catalanes, en la construcción de España, en la construcción de una determinada España. Evidentemente mi planteamiento no tiene nada que ver con otro juego de palabras que tuvo o de pésimo gusto que se utilizaron en 2013, en diciembre de 2013, en el famoso congreso organizado en el marco del Procés por Jaume Sobrequés y otros, el famoso España contra Cataluña. Yo no me parece, evidentemente era un proyecto que formaba parte del proceso, que estaba vinculado a 2014 y a una lectura partidista inventada, añado, de lo que había ocurrido en Cataluña 3 siglos antes, 1714, para ponerlo al servicio de esa construcción independentista del Procés 3 siglos después, en 2014. Es evidente que Cataluña forma parte de la construcción de España, es parte inseparable, yo diría, en esa construcción de España. No son dos cosas distintas, no son dos cosas distintas, no son dos cosas enfrentadas, son dos elementos que entran, que uno forma parte de otro y que uno, Cataluña en este caso, ha formado parte o ha estado en la construcción de esa España. España es un proyecto común de distintos territorios de la península, pero evidentemente lo es también. Quizá, digamos, evidentemente no es la única, pero sí es uno de los territorios que contribuye decisivamente a conformar lo que es la España como mínimo del siglo XIX y la España del siglo XX. Eso no significa olvidarnos que hubo conflictos, pero en toda construcción nacional, en toda construcción imperial, nacional, si nos situamos desde finales del XVIII, siglo XIX, siglo XX, construcción nacional, construcción imperial en la época de la monarquía católica, en el momento en el que Cataluña formaba parte, cosa que se olvida frecuentemente en el relato nacionalista, de la Corona de Aragón. Los conflictos existen, el conflicto y la violencia no son situaciones excepcionales, no lo son entre los distintos territorios de una monarquía, de un imperio, de una nación, pero exagerar los conflictos, exagerar la violencia para esconder las colaboraciones, las contribuciones, es un mal uso y abuso, podríamos decir, del pasado. Y evidentemente no estamos en una situación en la que haya un conflicto permanente entre Cataluña y España, y en cambio Cataluña sea un oasis, y hace tiempo. De hecho, que nos hemos olvidado de aquel famoso oasis catalán que existió, parece, en algunos momentos. Pero no hay que quedarse en lo más reciente si nos vamos
más atrás, digamos, el conflicto también está presente permanentemente en Cataluña, guerra de los remensas, siglo XV, 1640, en la etapa de la guerra del Segadors, 1700-1714, es una guerra de sucesión, no es una guerra contra Cataluña, es una guerra de sucesión, es una guerra internacional y es algo guerra civil, en la que se están enfrentando también los catalanes, y no digamos ya 1936, 1939, aunque se insista muchas veces en que es una guerra, desde el bando nacionalista, que es una guerra contra Cataluña, y últimamente alguien ha sugerido que deberíamos volver a llamar la guerra de España, porque es de España, digamos, es de España contra nosotros, es decir, los catalanes. Todo eso evidentemente no es cierto, todo eso forma parte de ese relato histórico nacional que empieza con una vieja nación catalana en los Pirineos, que luego se convierte en Estado y que es sometida por Castilla a España después de muchos conflictos en 1714, que le quita el Estado, que somete a la nación y luego renace en el 19 culturalmente y en el 20 políticamente, a la espera de que esa nación acabe coincidiendo con el Estado. Ese es el relato que nos venden día a día, ese es el relato que enseñan en las escuelas, en la televisión, pero es un relato totalmente falso. Evidentemente, ¿cuál es el problema de fondo? Es, como en muchas cosas, el nacionalismo. El nacionalismo no admite identidades múltiples, el nacionalismo necesita marcar enemigos, el nacionalismo es excluyente y es fuente de violencia, y además todos los nacionalismos, y quizás el catalán muy particularmente, tienen una obsesión con la historia, porque es el fundamento de sus demandas actuales. En el caso actual tiene mucha importancia concretar que Cataluña es una nación, porque si Cataluña es una nación, en su planteamiento, esa nación merece un Estado. Ese ha sido el planteamiento desde Prat de la Riba hasta hoy mismo. Pero, en fin de cuentas, ni la guerra de sucesión ni la guerra civil de 1936-39 fueron guerras contra Cataluña, ni fueron guerras ajenas a los problemas de la propia Cataluña. Cataluña participó en la aventura americana, no estuvo ausente del proyecto comercial americano, no estuvo ausente de la construcción de España como nación en el siglo XIX. Lo que cambia un poco las circunstancias en el fondo es el nacionalismo, que aparece ahí como un elemento que cambia a partir del relato y a partir del presente, cambia las relaciones entre Cataluña y España. Yo creo que debemos seguir luchando contra ello. Sociedad Civil Catalana ha estado y sigue estando frente a esa lucha contra ese relato y esas actitudes. En cualquier caso, y termino, última frase, visto el pasado, para el presente y el futuro del que ahora se va a hablar, me parece que, pensando en las tres cosas, que seguimos necesitando una Cataluña bien integrada en España, y al mismo tiempo, y quizás más todavía, necesitamos más España en Cataluña. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Sociedad Civil Catalana por esta invitación a moderar un acto que sin duda proporcionará argumentos y puntos de vista relevantes para este debate. Cataluña en España, que es un gran tema, es un tema que el procés ha puesto de manifiesto, pero que tiene, como toda la historia, tiene fecha de nacimiento. El término Cataluña en España, poco después del 6 de octubre de 1934, en que Companys proclama la República Catalana y que supuso la suspensión del Estatuto de Cataluña, algo que está muy olvidado, el escritor Bartolomé Soler
ya célebre por un bestseller de la época que se llama Marcos Villarí, que era la historia de un payés del Vallés, un payés con una vida trágica, Soler publicó un libro con este nombre, Cataluña en España, y fue el primero en utilizar un título que luego ha servido para otros libros de Antonio Fontán, de Gabriel Tortella, y para una obra colectiva dirigida por el maestro Ricardo García Cárcel, que estaba por aquí. Bien, el de Soler es un libro muy curioso, de lectura recomendada, es difícil encontrarlo, pero él analiza allí lo que llama el germen separatista, del que echa la culpa primero a la dictadura de Primo de Rivera por atacar y maltratar lo catalán, pero luego se las carga Azaña, porque Soler considera que Azaña se equivocó al potenciar Esquerra Republicana y orillar a la Lliga, que la Lliga era la catalanidad, mientras que Esquerra, la visión de Soler, era un catalanismo que él consideraba que apuntaba ya directamente hacia el separatismo, lo que entonces llamaban el separatismo, y ahora se llama más bien el independentismo. Bien, Cataluña en España. ¿De qué historia hablamos? Jordi ha hecho una introducción muy pertinente, como la hace en su libro Historia Mínima de Cataluña, pero yo les recordaré que en estos momentos, o hasta las 6 de la tarde, en el Palau de Sant Jordi, en el Saló de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña, están desmontando los frescos de historia catalana con elementos de españolidad que encargó, durante la dictadura de Primo de Rivera, el conde del Montseny, que era presidente de la Diputación. Son unos frescos grandes, pintura histórica, un poco kitsch, como hay en instituciones de todo el mundo. Es una pintura de modé. Pero ¿qué explica esa pintura? Pues explica, por ejemplo, el recibimiento a Colón por los Reyes Católicos en Barcelona o Badalona. Hay discusión entre los historiadores. No se sabe si fue en el Salón del Tinell o en el monasterio de San Jerónimo de la Mutra. Hay duda, pero fue en Cataluña. Cuando Colón vuelve de América, viene a Barcelona, viene al Interland de Barcelona y se presenta ante los Reyes Católicos. Se muestra también cómo Carlos I de España y V de Alemania reúne en la Catedral de Barcelona a lo que era el G7 de su época, la Orden del Toisón de Oro. La gente más poderosa de Europa se reúne en Barcelona. Carlos I de España y V de Alemania vive cerca de 3 años en Barcelona y desde aquí da instrucciones a sus delegados, a sus gentes en toda Europa. Barcelona es una capital muy importante en ese momento y aquí, en esos años por los que pasa San Ignacio de Loyola, en esos años que hay una actividad intelectual incesante, Barcelona es una capital importante del Imperio Español, ¿no? Bueno, todo eso ustedes no lo verán en el Saló de Sant Jordi porque se van a desmontar estas pinturas, pero tampoco lo verán en el Museo de Historia de Cataluña, porque para el Museo de Historia de Cataluña esto es un episodio baladí. Que Barcelona fuera la capital mundial entre los años 1516 y 1530 no es importante en el Museo de Historia de Cataluña. Tampoco es importante que en el Palacio Real de Pedralbes estuviera la estatua de Isabel II, que muchas de las calles de Barcelona llevaran nombres de monarcas, aún quedan unas cuantas, pero el ayuntamiento de Ada Colau desmontó todas las que pudo, y una cercana a casa, la del príncipe de Asturias, fue el propio Quim Torras quien se empeñó en que tuviera el nombre más casulá de Riera de las Casolas. En fin, ha habido en los últimos años una política, una atmósfera conducente a eliminar lo que es el pasado hispánico de Cataluña, que, como les decía, no es ninguna tontería, es un pasado importante, porque Cataluña, porque la Corona de Aragón fue cofundadora de la monarquía hispánica. No un elemento marginal, fue cofundadora. El rey Juan II tuvo la idea de que había que reunir estos reinos y su hijo Fernando el Católico, al matrimoniar con Isabel de Castilla, pone en marcha el proyecto de monarquía hispánica que llega hasta nuestros días. No es baladí que Cataluña estuviera en esta historia. Yo creo que lo que es el título de nuestra conferencia, de nuestro debate hoy, Cataluña en España, es el agujero negro del paisaje cultural, pero también físico, porque ha desaparecido el recuerdo de las calles de Barcelona, de los museos que tenemos, es el agujero negro de nuestra cultura actual. Y por tanto, me parece una magnífica idea de sociedad civil de Jordi Canal actualizarlo. Yo voy a pasar
la palabra a mis compañeros de, bueno, no sé si de mesa o de sillas o de tarima, a mis compañeros, para preguntarles brevemente cuál es el encaje de Cataluña en España, hacia dónde tiene que ir, y también la pregunta de Vargas Llosa. ¿En qué momento se estropeó? Vargas Llosa lo dice de una forma un poco más grosera, pero yo no quiero usarla esta palabra. ¿En qué momento se estropeó el encaje, el buen encaje de Cataluña en España? Y empezaré por Valentí Puig, gloria de las letras catalanas y españolas, que ha presentado Elda. Adelante, Valentí. Gracias, Sergio. Recuerdo que estuvimos ya una vez, participamos los dos en un debate sobre el mismo tema. Estaba entonces que había dejado el Ministerio de Cultura César Antonio Molina. Y creo que es un tema que, a pesar de que a veces parece que está un poco fatigado el tema, ¿no? Pero es muy incitante, porque tenemos perspectivas nuevas de cada vez más incómodas, y eso a veces incentiva el pensamiento, ¿no? Las formas de pensar y de razonar. Para hablar de las calles, Sergio, ocurre con Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo, si hay alguien en la vida cultural hispánica que entendió muy pronto qué ocurría en Cataluña y qué sentido tenía usar para escribir la lengua catalana, fue Menéndez Pelayo. Incluso hay un caso curioso y poco recordado, y es que el novelista Narcís Oller un día estaba dudando, como hemos dudado algunos, de si uno tiene que escribir más en catalán o en castellano, y Menéndez Pelayo, al que le han quitado la calle en Barcelona, incitó a Narcís Oller para escribir en ahora se habla mucho de diálogo, y yo creo que es otra de las trampas semánticas que se han producido durante el proceso, y ahora, si queremos llamarle el post-procés, porque si tenemos que hablar de diálogo podemos remontarnos, aunque pueda sonar pedante, al diálogo, a las cartas que se escribieron Joan Maragall y Miguel de Unamuno. Es muy recomendable leer eso, porque ahí Unamuno era un vasco, Maragall era un catalán, compartían una idea de España y a la vez veían que había distancias entre ellos. Hicieron un acto de nobleza y generosidad, los dos, para intentar entender al otro. Me da la impresión de que en términos intelectuales, literarios, culturales, este esfuerzo se terminó ya hace tiempo. Y hemos tenido muchos ejemplos de que esto ocurre así. Sin embargo, hay cosas que permanecen, a pesar de la retórica. Por ejemplo, que ese diálogo entre Cataluña y España existe todos los días. Es la razón de vivir y de comerciar y de entenderse y de usar las dos lenguas indistintamente. Recuerdo el señor Moll, no recordará el señor Moll. El señor Moll era un gran filólogo que fue el que terminó y trabajó para hacer el gran diccionario catalán valenciano balear con Mossèn Alcover. Uno era menorquín y el otro era menorquín. Personalmente considero que este diccionario es mucho mejor que el Fabra. El diccionario de Fabra es normativo y el diccionario catalán valenciano balear es un diccionario de lengua viva. Le oí decir hace muchos años, ya falleció el señor Moll, le oí decir al señor Moll una cosa: cuidado que no vayamos a confundirnos, cada uno es como es. Pero la peseta, cuando Laureano Figuerola en 1868, que estaba en Hacienda, un catalán importantísimo, puso en circulación la peseta, ¿en qué se inspiró para llamarle peseta? En la pesa, pesa, peseta, peseta, pesa pequeña. Y lo decía el señor Moll porque a veces cogemos sin mala voluntad, a veces buscamos ficciones donde no debiera haberlas, ¿no? Ya son muchas las ficciones, algunas de ellas deliberadas, con las cuales ya contamos, pero
A mi entender, esa relación entre Cataluña y España, el todo y la parte y el todo, no es como se dicen no es un juego de suma cero. En los juegos de suma cero siempre hay un ganador y hay un perdedor. Yo creo que en esa relación viva, cotidiana y no imparable, que es la relación entre Cataluña y España, creo que la sustancia de la cuestión es que, salvo excepciones y sobre todo malentendidos o manipulaciones, que es lo que tenemos más a mano en estos momentos, lo que es bueno para España es bueno para Cataluña, lo que es bueno para Cataluña es bueno para España. Yo creo que eso es lo que el mensaje de generaciones de que ha representado Barcelona como una de las capitales culturales del mundo hispano, todo ese tipo de cosas que, como decía Sergio ahora, se tienden a olvidar. ¿Qué épica más hispana existe que la Atlántida de Cinto Verdaguer? Es el gran poema sobre la hispanidad. Y sin embargo, a lo mejor le quitan la calle cualquier día también. No quiero alargarme porque estas cosas... vuelvo a la cuestión central. España no es un proyecto, España es una realidad. Proyecto sugestivo de vida en común, como decían los orteguianos y don Ortega y Gasset, que como dijo aquel, qué dos grandes hombres, ¿no? Don Ortega y don Gasset. En este momento decía Jordi Canal que tenemos que hablar de futuro. Vaya panorama con el futuro que tenemos, pero vale la pena arriesgarse. ¿En qué presente estamos? En un presente en el que hay una oleada, algunos consideran que es creciente, otros decreciente, en la que es muy difícil el entendimiento que se ha dado en los mejores momentos de la convivencia hispánica. Pero tiene sus referentes, y sus referentes son el 78. El 78 viene precedido por la reforma la ley de reforma política, que hoy en día ya de la que nunca nadie habla, y que es la clave del proceso de la transición. Y después tenemos el 77, el retorno de Tarradellas, que también muchos querrían olvidar, y tenemos el delta del gran río de la historia conjunta, que es el 1978, la Constitución. A partir de aquí, lo que tenemos ahora, a mi entender, hay un enfrentamiento muy duro de opinión en la que tenemos un frente en el que han hecho una alianza extraña. Lo que se está produciendo, ya existe una alianza en la cual se han puesto de acuerdo, han pactado dos grandes bloques de opinión en process, como se dice. Una es el periodismo podemita, que tiene muchas concomitancias con el otro, que es el Frente Independentista. Ese frente popular o populista es una de las maquinarias más laboriosas en estos momentos y más incisivas. Y conviene recordarlo de vez en cuando porque la avalancha dialéctica que se está produciendo todos los días es muy grande. Hay con la realidad tangible de que hay un bloque muy articulado en el que grupos de comunicación, medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones, frentes de tipo intelectual o populista han coincidido en estos momentos para concentrar el fuego en una simple cuestión, que es 78, monarquía y convivencia. Gracias. Paso la palabra a mi querida vieja amiga, ex colega, gestora cultural Rosa Culley, que también nos hablará del presente y del futuro. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que
Estoy un poco impresionada, pero además un poco obsesionada también. Gracias, Elda, porque seguramente estoy aquí después de una cena que tuve contigo este verano y pensé, lo que pida Elda, pues hay que hacerlo. Y te agradezco mucho lo que estás haciendo. Bueno, desde que hablé con Sergio, que me comentó que intentar hablar del proceso y de la situación actual, pero desde un punto de vista cercano a Vargas Llosa, en realidad lo que Vargas Llosa dijo es en qué momento se jodió Perú. Yo sé que mi madre, si me oyera ahora, me mataría, pero eso es lo que dijo Vargas Llosa. Y lo dijo con razón, porque Perú estaba destrozado y es más, después pasó algo terrible. Él se presentó a las elecciones y perdió contra un señor de origen japonés, os acordaréis, que luego fue acusado de fraude, de corrupción y condenado como a 25 años de cárcel. O sea que la vida da muchas vueltas y exactamente cuando se empezó a fastidiar Cataluña, pues me lleva obsesionando desde que hablé con Sergio. Yo no creo que las cosas se fastidien en un solo día y después de oír a Jordi, pues veo que vienen fastidiadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí que yo quiero decir que personalmente me siento una persona de la transición. Yo tenía 19 años cuando voté por primera vez con mis padres, que tampoco habían votado nunca. Mi abuela se negó a salir porque dijo que aquello acabaría mal, ¿no? Que yo no había vivido la República, pero que ella sí. Bueno, el ambiente de esos primeros años de todo, al margen de todo, era muy bueno, evidentemente. Yo había visto fascistas, pero de verdad, en mi universidad, fascistas con cadenas. Pero eran pocos, éramos más nosotros, como somos más ahora los demócratas que los que no lo son, ¿no? Y por tanto, cuando ahora todo el mundo es fascista o progresista, a mí me cuesta entender que no se pueda opinar diferente en distintos momentos. En aquella época realmente lo que yo sí recuerdo es que no había desafección y yo ahora noto mucha desafección. También noto mucho silencio y en aquel momento no había silencio. Hoy, a veces en algunas cenas a las que seguimos yendo todos, tenemos que callarnos y yo no recuerdo eso cuando era joven. Yo iba a cualquier cena, incluso a comer con mi padre, que opinaba todo lo contrario que yo, y hablábamos, hablábamos. Y tenía amigos del PP y tenía amigos comunistas y no pasaba nada, ¿no? Pero hay algunos, y eso es lo que yo hoy noto, al margen del nombre de las calles, mi padre, como os he hablado de él un poco, mi padre siempre preguntaba, pero oye, vivía en la Plaza Núñez de Arce, y me decía, ¿pero por qué han quitado al pobre Núñez de Arce? ¿Por qué? No les ha hecho nada. Bueno, se murió sin saberlo, ¿no? No lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Bueno, yo lo que quería deciros es que algunos pretenden colocarnos en casillas, ¿no? Creyentes y disidentes, progresistas y conservadores, buenos y malos, patriotas y butiflés. Bueno, yo no puedo olvidar, desde que me dijiste que tirara para atrás, lo que oí decir hace décadas a Jorge Semprún cuando llegó a España, llegó a Madrid. Él decía que no había democracia parlamentaria sin derecha, liberales, centro, izquierda y comunistas, sin todos. En las cámaras. En las cámaras teníamos que tener de todos, porque si no, no había democracia, había dictadura. Bueno, y Federico Sánchez, así le llamaban a él en la clandestinidad, había vivido el comunismo de Stalin, había dejado el PC, luego fue ministro con los socialistas y luego se volvió a París, ¿no? Pero él siempre decía esto, sin derecha no hay democracia, sin izquierda tampoco,
Por lo tanto, hemos de convivir. Bueno, yo soy socialdemócrata de toda la vida y ahora ya me cuesta cambiar. Me van a perdonar ustedes, soy un poquito más liberal, pero soy socialdemócrata. Y llevo así 45 años. Creo en el Estado de Derecho y creo en los pactos que se hacen desde la legalidad dentro del Estado de Derecho. Todo lo que no sea eso me pone un poco nerviosa y me disgusta. Entonces, bueno, de todas maneras, también creía en los pactos que se hacen dentro del Parlamento, en los pactos de Estado, en los pactos que se hacen para gobernar. Creo que son legales y se tienen que poder hacer. Pero no sé si hoy se podría firmar unos pactos de la Moncloa. Yo he sido periodista económica muchos años. Esos pactos de la Moncloa, que fueron dos, uno económico y otro político, se firmaron desde todos lados. UGT en un momento dijo que no firmaría el pacto económico, pero lo firmó. Fraga lo firmó. Todo el mundo lo firmó. Y los pactos políticos, entre ellos la libertad de prensa, que yo me acuerdo que lo celebramos con un montón de amigos de Mundo Diario, eso también se firmó ahí. Y lo firmaron gente de derechas y gente de izquierdas. ¿Se podría hoy firmar un pacto de estos? Tengo serias dudas, aunque sé que lo proponéis. Bueno, yo voy entonces a ir a la frase que nos tiene aquí. ¿En qué momento se fastidió esto? Bueno, yo volví después de estar años fuera, volví a España y vi que Barcelona había cambiado bastante. Barcelona en los 70 era libérrima, todo era posible, era moderna, era avanzada. Lo recordaréis todos, ¿no? Bueno, yo lo recuerdo así, y como tengo que hablar desde mi punto de vista, así lo recuerdo. Pero volví y era 1984. Banca Catalana, el banco de Jordi Pujol y de Florenci, había quebrado. La Fiscalía acusó a Pujol de apropiación indebida. Yo pensaba que algo iba a suceder, que le pasaría algo al señor Pujol, ¿no? Pero bueno, él ganó esas elecciones que hubo ese mismo año por una mayoría apabullante. O sea, pasó de 43 a 72 escaños y decidió enfrentarse al Estado, al gobierno y a los tribunales. Lo hizo con toda tranquilidad. Salió al balcón de la Generalitat, porque yo estaba abajo, era muy joven y trabajaba en el País de Barcelona, que acababa también de empezar. Salió al balcón y dejó una frase que me la he escrito porque no soy capaz de repetirla, pero es espléndida. Dijo: el gobierno central ha hecho una jugada indigna y a partir de ahora, cuando se hable de ética, de moral y de juego limpio, podremos hablar nosotros, pero no ellos. Ese día escuché por primera vez cómo un político democrático, un político de la transición, se atrevía a deslegitimar a los tribunales, a los juristas de nuestro Estado de Derecho. Ese día empecé a pensar que algo no iba a ir bien, que algo podía ir mal. Luego me olvidé, también tengo que deciroslo. Luego me olvidé porque la vida seguía, Barcelona seguía siendo un lugar espléndido y se podía no ser nacionalista, ¿no? Pero bueno, a finales de los 80 estuve en Bruselas, acababa España de entrar en la Comunidad Europea y me invitaron a una conferencia con el señor Pujol. Yo seguía siendo joven, fui joven bastante tiempo. Pero eso era en 1987 o 88, creo, vamos, más o menos. Hice una pregunta al presidente Pujol, no me acuerdo qué le pregunté, no tengo ni idea, pero él no me contestó. Me miró muy fijamente y me dijo, me preguntó: señoreta,
¿y vostè com es diu? Yo le respondí, Rosa Cullell, president, le contesté. Me miró muy fijamente de nuevo y dijo, i amb aquest cognom català, il·lustre, treballa pel país? Mi pregunta no tocaba. Eso pasó durante mucho tiempo. Muchas preguntas no tocaban. Y la gente no se las hacía. Al menos en Cataluña no se las hacía. Bueno, pero sigamos viviendo bien. Vamos a ser claros. Había empresas familiares que seguían abiertas, grandes multinacionales, bancos y cajas que podían trabajar con una cierta independencia. Yo trabajé en una de ellas. Y de independencia no hablaba nadie, ni el propio Pujol. Él mandaba en todo. Él era Cataluña, ya le iba bien. Entonces, yo creo que hay otro momento clave en lo que las cosas se complicaron. Antes del momento actual que todos recordáis muy bien. En mi transición hubo otro momento clave. Llegó con el fin del reinado pujolista. La decisión del exalcalde Pascual Maragall de presentarse a la presidencia de la Generalitat rompió el status quo que había existido en Cataluña, que había existido en Barcelona. Colocaros en la Plaza San Jaume, en un lado los socialistas, en el otro el nacionalismo. Y así durante 23 años. Cuando Pascual Maragall dijo quiero ser presidente, eso saltó por los aires. No ganó, lo sabéis todos, no ganó. Pero tampoco quiso pactar con Artur Mas, con la sociovergencia. No quiso hacer la sociovergencia. Decidió hacer un gobierno de izquierdas. Decidió hacer un pacto con Esquerra Republicana y con Iniciativa. Y eso puso a todo el mundo en Convergencia aún más nervioso. Convergencia perdió muchas butacas, perdió mucho mando, y ese pacto de izquierdas tampoco nos llevó muy lejos. Si queréis mi opinión, no nos llevó muy lejos. No consiguió una concordia real entre los catalanes y por el contrario lo puso todo aún más difícil. Yo lo viví desde la Dirección General de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Aquí Rius, que está riéndose, no le dejaban entrar en los debates, nunca le llamaban. Yo le pedía a Mónica Tarribas, por favor, Mónica, en noticias está teniendo bastante gente, ya sé que no opina nada como tú ni como yo. Y bueno, pero el chico pues tiene empuje, porque era sin ir, no le invitaban y no lo conseguí. Yo estuve allí 2 años, luego dimití porque era demasiado para mí también, pero desde allí noté que Convergencia se sentía asediada, se sentía acorralada, estaba perdiendo lo que era su función en la vida, la función que les había dicho Pujol que tenían los nacionalistas, que era hacer una Cataluña mejor, más libre, llevarla adelante. Bueno, yo tengo que decir que lo único que hicieron en ese momento fue querer ser más independentistas, querer sustituir a Esquerra Republicana y, bueno, en realidad sus votos son los mismos que tenía Pujol. Los votos del nacionalismo y del independentismo son los mismos que daban las mayorías a Pujol. Y en esa mayoría está la gran guerra ahora, hablando ya un poquito más del futuro. Bueno, y yo viví un tercer momento, como lo vivisteis todos, que fue el 2017, pero yo estaba en Portugal, estaba en Lisboa, ponía TV3, pensaba que aquello era, no sé, un órgano de propaganda de una Cataluña ya independiente. Hubo un día que lo puse y pensé que ya lo habían declarado la independencia. Y tuve que llamar aquí a un amigo mío periodista aquí en Barcelona y decirle, ¿la han declarado? Porque yo no lo vi.
Dice, no, esto es otra historia. Unos minutos. Fue unos minutos, yo los vi los 8 segundos y me quedé con la idea de que no habían declarado la independencia, pero el día siguiente por la noche en TV3 parecía que lo hubiesen declarado. Bueno, yo a partir de aquí ya he pensado que tenía razón Vargas Llosa, que al final no se pierde un país en un día, se pierde haciendo muchos esfuerzos, los estamos haciendo. Y eso me asusta mucho, me asusta mucho. Yo creo que el populismo ha invadido la izquierda y ha invadido la derecha, y eso lo pone todo aún más difícil. Da igual que sea de izquierda o de derecha, el populismo empeora la economía, frena el progreso, para la inversión y deteriora la convivencia. Y eso nos está pasando ahora en España. Lo que ahora debe preocuparnos no es averiguar cuándo se fastidió Cataluña, porque el proceso ya ha llegado al Congreso de los Diputados. Una franca minoría, la de los 7 diputados de Junts, un 1,60% de la Cámara, pretende decidir por todos. Puede decidir por todos, quizá, y quizá le dejen. Y por tanto, en mi opinión, mi preocupación ahora, pues, es España y su futuro, no es Cataluña. Gracias. Pasamos ahora la palabra, gracias Rosa. No nos has deprimido, sino que yo creo que nos has puesto en la situación realista para dar el paso adelante. Miguel Capuz, que nos dará la visión, yo creo, del jurista de este tema. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, Elda, gracias por la invitación. La verdad es que cuando la recibí me quedé un poco parado, no voy a negarlo. Pero más parado me he quedado cuando he visto que sois una sociedad fantasma. Y esto me preocupa. Claro, hablar con unos fantasmas me cuesta. Veo que aquí todo el mundo es muy normal, respira, habla, se sienta, hace algún ruido, por tanto me quedaré más tranquilo. Pero gracias. 2, gracias por la colaboración de sociedad civil con todo esto. Creo que es básico en estos momentos que la sociedad civil sea capaz de hacer lo que estáis haciendo vosotros. La sociedad civil somos todos. Porque al final, si esto se va a hacer puñetas, nos vamos todos a hacer puñetas. Yo creo que hemos de ser muy conscientes de esto. El otro día la manifestación, yo no hablaré de 50, 300, me da lo mismo. Yo estuve allí y era una gozada ver el Paseo de Gracia como estaba. Claro, no estaban muchos de los que estuvieron el 8 de octubre del 2017. No vinieron porque no quisieron, no porque no fuesen invitados. Y algunos vinieron aunque en sus partidos no se enterasen de que habían venido, ¿vale? Pero yo creo que hay que hacer ese reconocimiento a la sociedad civil porque es un trabajo íntimo. Yo antes de entrar un poco en la parte jurídica, sí quería decir que, hombre, yo no soy un mal catalán, aunque el presidente de la Generalitat diga que somos malos catalanes. Yo creo que aquí es donde está el problema. El problema está en que se hace una diferenciación entre los nuestros y los que no son los nuestros. Y esto es un error. Es un error porque a mí que me diga, que soy un mal catalán, bueno, mientras no diga soy un mal español, evidentemente, no, y no me lo podrá decir porque no sabe lo que es ser español, que es distinto. Pero siendo quien es dentro del Estado en Cataluña, también lo olvida, aunque cobra de eso. Y aquí el problema yo creo que es el tema del dinero, y lo digo sinceramente. Es decir, Rosa nos ha hablado de Maragall y de Pujol, de cuando se produce ese encontronazo en el Parlamento. Y recordemos ahora lo que le dijo Maragall a Pujol. Ustedes tenen un problema que es diu 3%. Hace años que escuchábamos esto. Hace años.
recordemos después que a partir de ahí se iniciaron una serie de procedimientos jurídicos, entre los cuales estaba el tema del Palau. Tenía que ver con el 3%. Sigue habiendo procedimientos judiciales con el 3% por el medio. Por lo tanto, el tema del dinero es importante. Y al final, la realidad es que tenemos una Constitución de 1978 y unos estatutos de autonomía, que nos estamos olvidando de los estatutos de autonomía. Es que, al final, el armazón jurídico es importantísimo y lo tenemos buenísimo. Lo tenemos buenísimo, pero lo hemos de saber aprovechar. Este armazón jurídico que tenemos es un armazón que se puede modificar, evidentemente, pero se puede modificar de la ley a la ley, no saltándonos la ley. ¿Qué es lo que pasa, o lo que pasó? Y aquí tenemos a Carlos Carrizosa, que estaba ahí dentro en aquellos momentos, en septiembre del 17. Unas leyes de desconexión, suerte que entonces teníamos al Estado a nuestro lado. Ahora lo tenemos en contra. Y me duele decirlo. Porque el Estado tiene que defender a todo el mundo. Y no se puede, eso decía antes a Rosa, subastar como se está subastando en este momento, no ya al mejor postor, sino por 7 escaños. A mí esto realmente me parece sorprendente. Es decir, la realidad es que podemos cambiar la ley, podemos modificar la Constitución, hay unas mayorías cualificadas, las modificamos, podemos modificar el Estatuto de Cataluña, lo modificamos. Es verdad que siempre se nos ha dicho, no, todo esto viene a raíz de que Alfonso Guerra dijo, nos hemos cepillado el Estatuto. ¿Vale? No sé, ahora claro, con lo que dice ahora, no sé el pobre hombre dónde lo van a poner en este momento. Seguramente lo van a defenestrar, porque entre él y Felipe González se han convertido en poco menos que unos parias y unos impresentables dentro del PSOE. Pero realmente, cuando a mí se me invita, claro, yo pregunto, hombre, pero yo, ¿qué puedo aportar? Yo soy un abogado que se dedica al derecho penal, y claro, el Código Penal, ¿qué es? El Código Penal lo que hace es, nos dice lo que no podemos hacer. O mejor dicho, nos dice lo que nos pasa si hacemos algo que está prohibido. ¿Vale? Nos dice, no matarás, pero el que matare a otro, por entre 10 y 15 años. ¿Vale? Entonces, yo creo que cuando se habla del derecho a la autodeterminación, es algo que es difícil de entender, porque aquí todos tenemos ya unos cuantos años. Yo hice la mili, no me pasó nada, y yo creo que pensar que en algún momento Cataluña ha sido una colonia desde el punto de vista jurídico, a mí me cuesta, sinceramente, ¿eh? Yo no sé si alguien aquí cree que sí, pero a mí me cuesta, porque creo que tenemos un nivel en las comunidades autónomas de capacidad en todos los sentidos, incluso superior a muchos de los Länders alemanes. Y esto es algo que realmente a veces nos olvidamos también. O sea, seguro que podemos mejorar, si yo no digo que no, pero para mejorar necesitamos que todo el mundo quiera mejorar, no solo que unos quieran mejorar a costa de los otros. Y eso jurídicamente es lo que está pasando en este momento. Porque si se llegase a esa autodeterminación, que a día de hoy seguimos escuchando cada segundo, me da igual si es un acuerdo de claridad vía Quebec, pero no hace mucho leí lo de la vía guineana, no lo había leído nunca, no voy a engañarlo, aún no me acabo de aclarar, pero lo leí en algún sitio. También parece que hubo un referéndum en Guinea en los años, hace muchos años, ¿vale? Esa no había, que nos cae un poco más abajo, pero igual hay que utilizarla. Ahora tenemos unos acuerdos de claridad, parece ser, que le proponen 5 y ella dice que solo utilizará 1. Claro, jurídicamente a veces el papel lo aguanta todo, pero el papel lo que nos dice es que en Cataluña, en el 2017, le llamemos como le llamemos, hubo un golpe de Estado. Y ahí solo aguantó, ¿quién aguantó? Los jueces, los fiscales y su majestad del rey. Y gracias a él estamos aquí en estos momentos.
Y ahora lo que quieren es cargarse a la monarquía y, sobre todo, yo creo que quieren destruir el Estado de Derecho. Porque, como he dicho antes, aquí solo quieren el dinero. ¿Y el dinero qué quiere decir? ¿Qué buscan? La Tesorería de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, recaudar los impuestos. Sí, para gastarnos después en otras muchas cosas. Es decir, las embajadas, todo esto. Pero la realidad es que podemos pensar Cataluña sin España no es nada, ni es nadie. Insisto, ni en Europa sería reconocida, a pesar de que se vendió en el 2017 que poco menos que seríamos un país reconocido en toda Europa. La Comisión de Venecia lo había advertido 200 veces. 200 veces. Pero claro, aquí solo escuchamos el relato de ellos. Y esa es una queja que yo hago en público. La batalla de la comunicación la ganan ellos. Y esto es una verdadera barbaridad. Sale más barato tener a 10 personas replicando las noticias fake, lo de 1714, desde el punto de vista jurídico, que yo si Casanova se levantase no sé qué diría el pobre hombre. No sé qué diría, porque es que realmente es difícil que pueda decir algo. Porque de independentista no tenía nada. Se le ha explicado, quizás aquella lección en los libros de Vicent Vives de mi época, arrancaron el capítulo y no lo leyeron. Pero es sorprendente. Pero hay un dato que es importante. Proporcionado por IDESCAT. Inversión extranjera en la Generalitat. De la Generalitat. Año 2016, 8.272 millones. 2017, 3.432. 2018, 4.420. 2019, 3.383. 2020, 3.119. 2021, 2.968. Esto lo dan ellos. No me lo invento yo, ¿eh? Son datos que salen de la página pública de la Generalitat. Me los ha dado mi hermano, pero sí. Pero no es que los haga... ¿Vale? Entonces, la pregunta es, con este nivel de inseguridad jurídica que tenemos en este minuto, ¿alguien se va a creer que alguien va a invertir aquí? ¿Dónde se han llevado la planta de baterías de Volkswagen? A Sagunto, a Cataluña Sur. TV3 también se ve allí por ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos pensar que Cataluña puede realmente avanzar si los que están mandando aquí no quieren que avance? Ellos quieren tener su cortijo y jurídicamente harán lo que quieran. Porque al final estamos discutiendo ahora que si amnistía sí, amnistía no. El otro día estábamos aquí en una mesa sobre la amnistía. Había 4 conferenciantes, 3 que en teoría pues decían que cabía la amnistía. Gonzalo Quintero mantenía que no cabía la amnistía de la forma en que se va a hacer, ¿vale? Pero la realidad es, tenemos un Código Penal de 1995 que suprime como causa de extinción de la responsabilidad criminal la amnistía. Deja el indulto, pero suprime la amnistía. ¿Por qué? Hombre, era un Código Penal que llamamos los penalistas de la democracia, Código Penal del PSOE, por tanto, nada sospechoso de ser de derechas. ¿Y por qué se quita el concepto amnistía de la extinción como causa de extinción? Porque es que si en aquel momento alguien hubiese pretendido decir mantenemos lo de la amnistía, alguien le habría dicho, pero amnistiar, ¿qué tenemos que amnistiar? Ya amnistiamos en el 76, en el 77, ya hemos llevado a cabo la amnistía jurídicamente que teníamos que llevar. Claro, ahora nos dicen, claro, vamos a ir hacia adelante porque vamos a diferenciar entre indulto y amnistía. Bueno, indulto y amnistía son 2 conceptos del derecho de gracia. El indulto es una potestad del Ejecutivo, lo concede el Ejecutivo. La amnistía es una potestad del Legislativo, ¿vale? Hay constituciones que tienen prevista la amnistía. En España no está prevista la amnistía. El indulto, que en nuestra Constitución no cabe el indulto general, solo cabe el indulto particular, importante. El indulto lo que hace es
que no acabes de cumplir las penas que te faltan por cumplir o que no cumplas la pena. Pero te quedan antecedentes penales y evidentemente la responsabilidad civil la tienes que pagar. La amnistía lo que hace es borrarlo todo. ¿Podremos discutir lo de la responsabilidad civil? Yo creo que no, que la responsabilidad civil sigue existiendo porque se rige jurídicamente por unos parámetros distintos. Pero va a ser un caballo de batalla, porque el tema de la amnistía es algo que se está preconizando en estos momentos por no tanto los políticos que están fugados de España, porque estos están allí fuera, no por los que se quedaron aquí de primer nivel porque han cumplido las condenas, sino por todos los de segundo nivel que tienen seguramente embargados los bienes suyos. Claro, si amnistiamos, y pensemos que amnistiar jurídicamente quiere decir que no habrá ni declaración de hechos probados, porque borramos todo, y todo quiere decir todo, así como en la sentencia del procés tenemos un relato, después hay un indulto. Por cierto, cuando el gobierno informó de los indultos, allí dijo que era inconstitucional la amnistía. Claro, habrá cambiado de criterio, entonces claro, esto ya, papel lo soporta casi todo, pero realmente el problema que yo veo es, si amnistiamos a todos los que están investigados, hombre, lo decía Gonzalo Quintero el otro día, pero será una amnistía ad nominem, les pondremos nombre, a uno, entonces, claro, ¿por qué no se hizo la amnistía en el 2021? No veo la diferencia, perdón, 7 votos, evidentemente. Yo creo que ese es el matiz. Y yo creo que la amnistía es una ley de oportunidad política, que en estos momentos no se da. Porque el otro día es verdad que escuché al señor Zapatero y decía que, claro, que qué mayor hecho que lo que pasó en el 2017. Bueno, evidentemente, el Estado estuvo allí, el Estado reaccionó. Si alguien pensaba que no iba a reaccionar, se equivocó. Se equivocó totalmente, porque el Estado es el Estado. Reaccionó como tenía que reaccionar. Pero si es una ley de oportunidad política, no puede ser una ley de utilidad privada, como es lo que está ocurriendo en estos momentos. Con un dato, además, que me parece también un poco sorprendente. Y es, ¿nos podemos amnistiar a nosotros mismos? Porque claro, al final, estamos, entre comillas, queriendo gobernar, porque ahora se nos dice, no, solo es para el tema de la investidura. El PSOE dice, no, yo quiero una legislatura. Hombre, ¿yo me puedo amnistiar a mí mismo? Hombre, queda un poco feo, ¿no? Yo creo que eso, y sobre todo, y acabo con esto, porque si no el moderador me va a echar. Te va a amnistiar. Eso después. ¿Podemos amnistiar a unos malversadores de caudales públicos? ¿Europa no nos va a decir nada? ¿Europa no nos va a decir nada de que amnistiemos a gente y ahora vamos a ver si encima les devolvemos lo que han puesto con intereses? Es decir, yo creo que Europa sí tiene que decir algo. El comisario de Justicia está sobre la labor, se le va informando, y yo creo que al final, en algún momento, tanto el Tribunal Supremo, sea de una manera o sea de otra, o cualquier tribunal en Cataluña de los que tienen los procedimientos, va a plantear una cuestión de inconstitucionalidad respecto de la ley de amnistía, o va a plantear incluso una cuestión prejudicial en Europa. La amnistía es lo más grande que puedes hacer para cargarte el Estado de Derecho, porque estás diciendo que la ley era injusta, que el procedimiento ha sido injusto, que la sentencia es injusta. Y tenemos una sentencia del Tribunal Supremo y 11 sentencias del Tribunal Constitucional. Si todas son injustas,
Por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que estamos subastando al Estado. Y eso realmente sí que ha de ser preocupante, porque jurídicamente la subasta nos va a salir muy cara. Esperemos que podamos impedir esa subasta desde el punto de vista jurídico y que al final alguien consiga que esa subasta no se llegue a producir. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este discurso que es clarificador y pertinente y sobre todo que nos lleva al presente, que era uno de los puntos. De todas formas, yo ahora intentaría volver al futuro en un sentido macro y para eso tengo que volver un momento al pasado. Hay un momento de nuestra historia reciente en el que parece que Cataluña tiene la autoestima por encima de las nubes, es el momento del 92, en el cual se concitan, de un lado, el viejo establishment franquista, pero que ha tenido poder internacional en el Comité Olímpico, que es Samaranch, el nuevo mundo socialista, tanto en los municipios como en el Estado, la sociedad civil catalana, que tiene un peso importantísimo, los grandes industriales cultivados, es el momento de los Ferrer Salat, de los Rodés, y cierta connivencia ambivalente del poder nacionalista. Y digo ambivalente porque está bastante documentado que desde la Generalitat, desde Convergencia, se dirigieron elementos de oposición a los Juegos Olímpicos. Todos los periodistas veteranos tenemos una anécdota con Pujol y yo tengo una. Y esto que acabo de decir lo escribí hace 6 o 7 años cuando Jordi Pujol ya había hecho su confesión del dinero oculto y tal, y ya había sido enviado a las tinieblas exteriores. Yo escribí esto y 2 días más tarde me llega un mail con un remite muy raro y era una carta muy larga de Jordi Pujol diciendo: no sé por qué dice usted esto, porque yo desde la Generalitat apoyé los Juegos Olímpicos, nos comprometimos. Bien, hay libros que explican, por ejemplo, que los hijos de Pujol estaban en el Freedom for Catalonia, hay mucha documentación, pero la cuestión es que Pujol se tomó la molestia, en un momento que seguro que tenía otros temas más importantes, de contestar a un periodista a propósito de esta historia. Bueno, el 92 es el momento álgido. Maragall hace mucha teoría en ese momento sobre lo que tiene que ser Cataluña en España, se basa un poco también en los libros de su abuelo, Jordi Canal lo ha explicado, tiene un libro monográfico sobre el 92. Maragall, esa teoría que primero es la Europa de las ciudades, la va desarrollando hasta llegar, en vísperas de su presidencia, a la famosa idea del federalismo asimétrico, que fuera de Cataluña es muy mal tomada, le llaman el federalismo cubista, se hace caricatura, y que al final queda bastante desdibujada. Entonces, mi pregunta es, ¿ese momento del 92 puede ser, como dicen los americanos, inspirador de cara al futuro? ¿El proyecto del federalismo asimétrico es viable o no es viable? ¿Podemos todavía tomar algo de aquel momento o hay que inventarse una cosa diferente para el futuro de Cataluña en España? Y haremos el mismo orden. No, 92 como inspiración o como algo que ya no sirve. Para abreviar, debo decir que yo no viví a Barcelona del 92 porque vivía entonces en Londres, estaba de corresponsal. Bueno, pero la leíste. La leí, sí, y me emocionó mucho la entrada de Príncipe de Asturias en el... Y lo disfrutamos en... Me había olvidado, y el apoyo importantísimo de la corona. Sin duda. Sin duda, yo creo que esto tuvo un gran peso y esto le dio este plus emocional a la inauguración, ¿no? Y es bueno recordarlo. Jordi ha escrito un libro muy interesante sobre eso, sobre la Barcelona, aquella Barcelona. Yo creo que ahora, la Barcelona de ahora, pues es difícil para alguien que no vivía en Barcelona cuando las Olimpiadas y tampoco, y que he preferido no vivir en Barcelona cuando el proceso, pues ya no hace falta que explique nada, ¿no? Creo que Barcelona, el proyecto Maragall era un proyecto imaginativo. Había algo especial en la capacidad político fabuladora de Pascual Maragall, pero en términos de política real
algo no encajaba, ¿no? Y no sé si era el personaje, si era ese enfrentamiento, si esa lucha enconada que había siempre entre bastidores, entre Convergencia y el PSC, que aquello era cada día producía una mortandad notable, y los periodistas lo constataban, pero al mismo tiempo estaban alineados en aquella guerra, ¿no? Yo creo que eso no fue bueno para el periodismo de Barcelona, para lo que entendemos como capacidad crítica del periodismo. Lo que no podíamos suponer es que empeoraría posteriormente, con lo cual ya nos hemos olvidado el primer tropiezo y estamos en el... Yo recuerdo una anécdota que no tiene ni que ver con el 92, pero tiene que ver con eso. Y es cómo ya la gente, el nacionalismo, el proceso, consigue que la gente desconecte de la realidad. Entonces, te rodeas de símbolos, te rodeas de colores monotemáticos, monocromáticos, también Jordi tiene un libro sobre esto. Pero recuerdo en las tertulias, yo entonces o dejé de ir o me dejaron de invitar, no me acuerdo. No me acuerdo, de verdad, porque me importa poco, pero en las tertulias de Cataluña Radio, un tema de cada día de la tertulia era que si Cataluña se iba de España no dejaba de irse de la Unión Europea. Bueno, eso es portentoso, cómo una sociedad puede llegar a ignorar un elemento fundamental de su sistema institucional, de su sistema. Y tenía algo que ver esto con el mito Pujol, porque Pujol siempre decía que él hablaba alemán y que pisaba muy bien Alemania y tal. Bien, ¿qué te decían cuando tú les decías, oye, no, que si os vais de España tendréis que renegociar una barbaridad todo el acervo comunitario y por otra parte, cuidado que puede haber alguien que os ponga un veto. A lo mejor España se entiende con alguien y hace que el otro ponga el veto. Hubiera podido pasar perfectamente. La respuesta cuál era. Angela Merkel no va a dejar nunca a Cataluña fuera de Europa. Estoy hablando de profesores universitarios, de periodistas con columna fija. Estoy hablando de personas que en el periodismo de Barcelona han tenido un peso. Entonces, ese es el momento, no que se estaba jodiendo, sino que estaba jodido. Cuando me di cuenta de que esa desconexión de la realidad, y luego salías por la calle y veías a parejas de enamorados con su bufanda amarilla y sus lazos amarillos. ¿De dónde viene esto? Eso ya no es culpa de Pujol. Eso es culpa de la propia sociedad, que se ha querido que le engañaran. Yo creo que ese es un problema que hay que tener en cuenta para el futuro. Esa es una sociedad absolutamente desorientada, sin sistemas de opinión propia y sin capacidad de autocrítica en estos momentos. Rosa, 92. Bueno, yo sí que estaba aquí en el 92, he ido y vuelto muchas veces, pero tengo una niña olímpica y no pude llevar la antorcha porque estaba muy embarazada, muy gorda. La niña nació en octubre y se llama Berta. Hoy es médico en San Pau. ¿Por qué os cuento esto? Porque yo creo que esta niña olímpica, que nació en este momento casi de éxtasis, ¿no? Casi de éxtasis. Estábamos, creíamos que Barcelona era, bueno, Nueva York. Me acuerdo una vez, un director de tu periódico, Mario Escarol, que me dijo, es que me lo encontré en la calle, me dijo, Barcelona hoy es Nueva York. Hombre, no sé qué decirte, yo creo que quizá aún no ha llegado, pero estamos en ello, arribarem. Bueno, pero esta niña olímpica ahora es médico, es oncóloga en el Hospital de San Pau y está casada con otro oncólogo que está en la Valle d'Hebron. Y no parece que aquel éxtasis, que aquel progreso que vamos a tener sucediera.
cobran 2.000 euros al mes y después de conseguir las mejores posiciones en el MIR, todo lo que quieras. Estamos en otro momento, no es el mismo. Estamos en un momento donde la gente joven está ganando poco, está ganando mal, donde las empresas no vuelven. Yo no conozco ninguna gran empresa que haya vuelto y me encuentro a mucha gente en Madrid. Yo también huí en algún momento, ¿no?, del proceso, huí de la corporación y me fui hasta Portugal, ¿no? Y ya he vuelto hace poco, pero porque he tenido un nieto de esta niña olímpica que gana 2.000 euros, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en otro momento. Y además que la sociedad civil actual, mejorando todo lo presente, que tiene mucho mérito, vuelvo a decirlo, no es la que teníamos en el 92. La empresa familiar se ha ido destruyendo, se ha destruido casi absolutamente. Casi todos tienen family offices. Ahora hemos pasado de la fábrica, de la empresa, a la family office, que es una señora que te lleva las cuentas y te invierte, ¿no? El PIB per cápita de Cataluña es el cuarto de España en este momento. Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, y Aragón nos pisa los talones. No somos ya la locomotora industrial desde hace muchos años. Cataluña ya es otra cosa. Y esto parece no querer verlo. Entonces quieren ver lo otro, lo que decía Valentín. No es culpa de Pujol ya. La gente no quiere ver la realidad. No le gusta, no le apetece. Seguramente hay que crear una sociedad civil otra vez fuerte, porque hace mucho tiempo que desapareció. La sociedad civil burguesa, vamos a ver, aquellos señores que tenían fábricas en el Poblenou, sus hijos y sus nietos ya no tienen fábricas en ningún sitio. En ningún sitio. Y eso hará muy difícil esa ilusión. Tampoco tenemos un proyecto. Yo hace tiempo que cuando vengo aquí pienso, a ver, ¿qué se va a hacer en Cataluña? ¿Qué proyectos hay encima de la mesa? No sé, el último debió ser lo del tranvía. Yo no oigo más. Y lo que siento mucho de decirlo, pero es que no hay proyectos encima de la mesa. En una ciudad como esta, que es una ciudad maravillosa, no es Nueva York, pero es una ciudad fantástica, pero no hay proyectos encima de la mesa que atraigan capital. El tema inmobiliario, el tema de los ocupas, ha enviado a mucha gente fuera. Mucha gente se ha ido. Y si tienes que invertir hoy, ¿invertirías aquí? Si tuviera vuestro dinero, ¿lo invertiríais aquí? Yo se lo pregunté eso el otro día a una persona, un político importante, ¿no?, de este país, que dice, ¿pero tú invertirías tu dinero aquí? Y dice, bueno, todo i en va dir, tot no és el diner. No, home, però ajuda. Tenir inversió ajuda y crea puestos de trabajo. Entonces, y Pascual Maragall era una persona muy especial. También, vamos a decirlo, todos tenemos 40.000 anécdotas. Pascual tenía una idea y era muy tozudo, se ponía a ello. Y luego no escuchaba a nadie. Pero a veces le salía muy bien, como en los Juegos Olímpicos, porque Samarán le escuchó. Bueno, pues Samarán no tiene calle. Pues Samarán no tiene calle. Tiene un museo, pero no porque ahí lo haya adquirido. Pero no tiene calle. No se puede poner Samarán a la calle. Y tuvimos los Juegos Olímpicos porque el señor Samarán quiso. Y yo quería mucho a Pascual, quiero mucho a Pascual, creo que hizo mucho para que vinieran los Juegos Olímpicos, pero quien trajo aquí los Juegos Olímpicos fue el señor Juan Antonio Samarán. Pues no puede tener calle porque no es un buen catalán. Entonces todo esto me hace llegar a la conclusión de que si no nos moderamos un poco, si no conseguimos hablar también en castellano, porque hay un problema aquí que es grave y no hemos hablado. Jo soc una família molt catalana, per una banda. Però la família molt castellana
eren els Muniesa, que van arribar al segle XIX. I els Cullell, tan catalans, tan il·lustres, van marxar a Albacete i el meu avi, el meu besavi, va morir rezando el Padre Nuestro en castellano, en catalán, pero hablando catalán. Pero su hijo no lo habló, mi abuelo no lo habló, mi padre no lo habló. O sea que los Cullell, tan il·lustres, teníem un capellà que va ser un poeta molt important, però ells no parlaven català, parlaven castellà. Y els Muniesa, que eran de un pueblo de nada de Aragón, de la provincia de Teruel, un pueblo muy pequeño y eran muy pobres, vinieron en carretas en el siglo XIX, se quedaron aquí, se casaron y hablaban catalán siempre. Mi madre habló catalán y votó al señor Pujol hasta el día que oyó que tenía dinero en Andorra. Aquell dia va dir, s'ha acabat, nena. Y paró. Eso es Cataluña y eso somos los catalanes. Y vale la pena que empecemos a explicarles a los niños en los colegios la realidad de la historia de Cataluña, la que ha explicado Jordi, y que les hablen en castellano, porque es su lengua también. Porque si no, viven en la luna de Valencia. Aquí hay un montón de gente que vive en otro sitio. No mira el PIB, no ve las inversiones que llegan del extranjero que van cayendo, como tú estás diciendo, y luego se quejan de la señora Ayuso. Bueno, porque la señora Ayuso es terrible, según me dicen muchos amigos míos, que no la conocen a la señora Ayuso y que no viven en Madrid. Y yo digo, hombre, no sé, pues te puede gustar más, te puede gustar menos, oye, eso cada uno que haga lo que quiera. Pero no lo está haciendo mal, porque Madrid es hoy lo que no había sido ni durante el franquismo, la primera economía española. Con lo cual, un poquito de autocrítica, un poquito de no pensar que somos tan estupendos, los catalans, también nos iría bien. Bueno, ya a estas horas yo solo quiero recordar, y vuelvo a hablar de la seguridad jurídica. 2017. ¿Qué pasó con los bancos? Y no solo se llevó el dinero el que no era catalán. Ellos también se lo llevaron. Porque la pela es la pela. Tampoco nos equivoquemos. Y la seguridad jurídica es la seguridad jurídica. Cuando yo decía antes con el tema de la autodeterminación fuera de Europa, la moneda, un catalino, porque la peseta tampoco les valía, ningún banco central les respalda. ¿Qué vale entonces Cataluña? Cero. Esta es la realidad pura y dura, que al final, me refiero, lo podemos explicar las veces que queramos, pero el resultado siempre es el mismo. En cuanto salgamos de la Unión Europea, esto no vale nada. Y esto es lo nuestro. Por lo tanto, sí tiene que valer. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que sigamos dentro de la Unión Europea y que consigamos que estos políticos que tenemos ahora, con alguna honrosa excepción, se parezcan en algún momento a los políticos del año 78. Que ellos sí tuvieron sentido de Estado. Y veníamos de donde veníamos. Veníamos de donde veníamos, que parece que nos olvidemos de donde veníamos. Yo creo que ese es un dato que no tenemos que olvidar. Y que por tanto, como decía antes, hombre, mi madre siempre dice, es que lo de la guerra, claro, los que han pasado la guerra civil, tonterías las justas. Tonterías las justas. ¿Por qué? Porque ellos lo vivieron muy mal. Del lado en el que estuviesen, me da lo mismo. En las guerras siempre hay desgracias. Y por lo tanto, ella siempre hace la misma reflexión. Si los políticos de ahora hubiesen vivido la guerra, pues quizás no tendríamos este nivel del politiqueo, por alguna honrosa excepción, y se preocuparían más de todos nosotros, que al fin y al cabo somos los que les pagamos. El sueldo, buen sueldo que tienen, que se lo suben cada año, porque no he visto que en el Parlamento Carrizosa hagáis alguna huelga porque no subáis el sueldo. En el Congreso de los Diputados tampoco.
¿vale? Lo debéis subir, lo apañáis, al 3%, al 5, al 10, lo que sea. Tenéis un bar, como que soy un bar está subvencionado, que pagamos entre todos, porque no creo que el señor del bar pierda dinero cada día. ¿No hay alcohol? Joder, ahora entiendo cómo van los debates. Nada, muchas gracias. Me han dicho que acabemos a las 9 menos cuarto, ya casi estamos. Yo quería primero decir mi admiración por Sociedad Civil Catalana, que en todo el largo periodo del Procés realmente fue el único think tank que generó un discurso alternativo, un discurso único que durante muchos momentos se respiraba en Cataluña, y ellos, la Sociedad Civil Catalana, lo hizo pues con mucha valentía, mucho tesón y también con mucho talento. O sea que creo que Sociedad Civil Catalana ha hecho un muy buen servicio a la sociedad catalana en todos estos años. Antes de acabar, os pediría, voy a hacernos una pregunta muy rápida y muy tópica, respondiendo al título del encuentro que nos acoge, que es ¿qué hay que mejorar para que el encaje de Cataluña y España en los próximos, digamos, 30 años tenga fuerza y se aguante? Y yo sugeriría, entre otras cosas, que creo que el Estado tiene que volver a tener más presencia en Cataluña, porque prácticamente ha desaparecido, todo se ha cedido, todo se ha dejado, desde la Guardia Civil ha desaparecido, la Guardia de Tráfico, los monumentos, los museos, las instituciones. Quizá el Estado, al cual le quedan algunas cosas a las que no le saca mucho partido, quizá el Estado tendría que tener más peso, más presencia, para que la sociedad catalana recuerde que forma parte del Estado español. Pero bueno, esta es mi sugerencia y os paso la vuestra, muy breve porque tenemos 5 minutos. Es importante, todo Estado tiene un sistema simbólico, y lo que es cierto es que Jordi Pujol tuvo una estrategia que era muy clara y que resultó muy efectiva, muy provechosa, y era eliminar al máximo la presencia del sistema simbólico del Estado en Cataluña. Comenzando por la Guardia Civil y siguiendo por toda una serie de presencias simbólicas que son propias de un Estado cuando opera en una ciudad como Barcelona y en un territorio, como se dice ahora, porque ahora no hay problemas, hay crisis territoriales, ¿no? O sea, en un territorio como es Cataluña, pues hombre, la presencia del Estado ha sido importantísima. Ahora mismo parece que las diputaciones como que van con sordina, actúan con sordina, para no tener presencia política. Supongo que corresponde a algún tipo de pacto entre los partidos. Pero las diputaciones en la historia de España y en el desarrollo y la articulación de España como Estado han sido muy importantes. Y estas cosas tendemos a olvidarlas o tendemos a dejarlas de lado. Y yo creo que es una de las cuestiones que tienen que ver con el futuro. Volvamos al protagonismo de las cosas reales. Dejamos de lado la inflación retórica y en muchos aspectos ideológica que ha aportado el nacionalismo a una Cataluña que está en un periodo bajo sospecha, por decirlo de una forma. Bueno, yo voy a decir lo que a mí me gustaría. A mí lo que me gustaría es que el socialismo, la socialdemocracia, tuviera un protagonismo mayor en la defensa de la Constitución en Cataluña, en la defensa del rey, en el respeto hacia el monarca y también en el respeto al Poder Judicial. Por lo tanto, yo me gustaría eso, seguramente porque yo soy socialdemócrata y creo que hay que volver a poder tener pactos de Estado entre los grandes partidos en España. Bueno, soy el último, ¿no ya? Bueno, yo diré el cierre. Vale. Aprovecharé esto
Yo creo Sé que, breve. evidentemente, yo creo que hemos de respetar la ley. Y cuando hablamos de respetar la ley, es lo que tenemos en este momento puesto encima de la mesa. Si la queremos modificar, la modificamos. Pero si no, la respetamos. Y quien dice la ley, dice las instituciones. Yo sigo pensando que es una falta de respeto que cuando venga Su Majestad el Rey no se vaya a cenar con él, a saludarle. El presidente de la Generalitat, la alcaldesa de Barcelona, es de todos, no solo es de unos. Creo que institucionalmente hay que respetar la ley. Y la ley dice que si viene el Rey de España, pues hay que ir, si te invitan, a mí no invitan, pero si te invitan, hay que ir y hay que estar allí. Te guste o no te guste. Porque eso es el respeto a la ley. Y si no respetamos la ley, tenemos un problema. Porque si no respetamos la ley, esto se convierte en el más poderoso va a imponer su ley. Yo creo que ese es el verdadero problema que tenemos en estos momentos. Y en estos momentos el más poderoso tiene 7 votos. Muy bien. Hay que decir, en honor a la verdad, que el reciente alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha hecho un giro en el tema de la relación de Barcelona, afortunadamente, y ya era hora, con la Casa Real, y fue recibido por Felipe VI en el Palacete Albéniz hace una semana. Dicho esto, ponemos punto final cumpliendo las indicaciones de Sociedad Civil Catalana rigurosamente. Ha sido un placer esta conversación, estar con vosotros y estar con ustedes. Muchas gracias.